En la clase anterior mencioné que había una forma más amigable de acceder al store de Vuex, a los datos que tenemos guardados ahí. Vamos a ir a nuestro editor de texto, vamos a ir a index.html y vamos a observar, esto no es necesario que lo escriban, solo para ejemplo, un prep y un prep. Aquí vamos a imprimir el array de las películas que tenemos agregadas en el store a favorito. ¿Cómo lo hacemos? Pues de momento aquí hacemos $store.state. Y el nombre de la variable. Guardamos, vamos a ir a ver esto en nuestro navegador. Se está actualizando. Y vemos aquí el array. Si agregamos una película, se ve el objeto de esta película. Bien. Lo que queremos ahorrarnos es todo esto, porque yo solamente quiero escribir Fat Movies. Pues ¿cómo lo hacemos? Esto lo logramos gracias a los mapeos de Vuex. Y para lograr esto, para implementar esto, tendríamos que hacerlo los state en el computer property. Así que de momento en este componente no tenemos los computer property, vamos a crearlos, computed, dos puntos, y aquí vamos a acceder a los mapeos de Vuex. Vamos a hacer la destructuración con estos tres puntos. A ver. En el momento de editar este video me doy cuenta que cada vez que utilizo los tres puntos hago referencia a que estoy utilizando la destructuración de JavaScript, cuando en realidad estoy utilizando el split operator. Así que cada vez que utilice los tres puntos seguramente diré destructuración, pero en realidad es split operator. Una vez aclarando esto, podemos continuar el curso con normalidad. Vamos a hacer la destructuración con estos tres puntos de JavaScript, del JavaScript moderno. Vuex.map.state es un método y recibe un array. ¿Y qué array recibe? El array de las variables que queremos obtener de nuestro store. Aquí en este proyecto solamente tenemos una, que es los Fat Movies. Entonces esto, Fat Movies, guardamos y vamos a ver qué sucede si nosotros borramos todo esto. Guardamos, se está actualizando y sigue funcionando. Agregamos y vemos aquí que está funcionando perfectamente. Pero ¿qué hubiera pasado si yo solo escribo Fat Movies y no hubiera hecho el map? Vamos a comentar el mapeo. Se está actualizando y vemos aquí que tenemos un error. Y el error que nos da es que el método o propiedad Fat Movies no está definido durante el render. Ya con esto ya tenemos definido en un computer property el Fat Movies. Pero puede darse otro caso. Puede darse el caso que yo ya tengo una variable aquí por algún motivo en nuestro componente. Ya tenemos las variables estructuradas y declaradas, y cuando ya implementamos Vuex para manejar los estados, puede ser que tengamos coincidencia de nombres. Por ejemplo, puede ser que yo ya tenga una variable Fat Movies y que aquí es un string nada más con películas favoritas. Guardamos. Y aquí tenemos el mapeo de el store de Vuex. Actualizamos y aquí vemos la impresión del texto películas favoritas, porque en la data ya tengo un Fat Movies. Y si nos vamos aquí a la consola, vemos aquí un error que el computer property Fat Movies ya había sido definida en la data. Entonces nos salta ese error. ¿Qué podemos hacer en este caso? No sería muy conveniente, si tenemos un nombre bien especificado de que tenemos las películas o la variable con un nombre bien definido, ir a cambiarla al store. Para nada. Para eso nos ofrece una solución ya implementada en Vuex. Aquí, en vez de recibir directamente un array, recibiríamos un objeto. Y este objeto, el key, la clave de este objeto, por ejemplo en este caso favoritas, sería el nombre renombrado de la variable. Y aquí pasamos el array. Que el array ya no sería necesario, sino que podríamos hacerlo simplemente con el string. Entonces ya Fat Movies sigue siendo nada más el de la data. Y el error de que Fat Movies ha sido declarada no nos estaría saltando, porque en este componente ya la estamos renombrando como favoritas.
pero solamente en este componente. Vamos a copiar, vamos a duplicar esto y vamos a escribir aquí data y aquí store. Y aquí ya no sería FATMovie, sino que favoritas, que es el renombre que le hicimos a la variable. Entonces aquí tenemos que la data sigue siendo el texto y el store es el array. Al agregar la película favorito, tenemos aquí el objeto de la película que agregamos a el store de Vuex. Podemos agregar otra y no hay ningún problema. Así que esta sería la forma más amigable de implementarlas, porque digamos que nosotros estamos utilizando esta variable en varias partes de nuestro componente. Sería muy tedioso estar escribiendo en cada vez el store.state nombre a la variable. Ya con el mapeo nos traemos todas las variables que vamos a utilizar, porque si tuviéramos más variables, vamos a aclarar otra variable, otro estado en el... Vamos a utilizar el counter de nuevo. Y el counter lo vamos a iniciar en 10. Vamos a ir a el archivo index.js. Vamos a llamar el counter en el map de views. Aquí para llamar el counter tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Counter, si no quisiéramos cambiarle el nombre, counter. Vamos a llamarlo o declararlo aquí para mostrarlo en el componente counter. Se actualiza y vemos aquí el counter ya de 10. Y si nosotros quisiéramos cambiar el nombre, fácilmente podemos cambiarle el nombre en el key del map. Pero digamos que no tenemos nada de esto. No tenemos declarar ninguna variable con el nombre de los estados de Vuex. Pues aquí simplemente utilizaríamos el array. El arreglo de strings, pero estos strings serían los nombres directos de cada una de las variables del estado que quisiéramos importar. Guardamos y vemos aquí que todo está funcionando correctamente. Perfecto. Y de esta manera ya tenemos una forma más amigable de utilizar los estados de Vuex en los templates de nuestro componente. Si nos vamos al método onToggleLike, que es el método que hace o dispara el commit a ToggleLike de la mutación ToggleFatMovies, vemos que hacemos this store, que aquí es necesario declarar el this porque no está implícito. Commit, hacemos el commit para la mutación ToggleFab y pasamos el movie. En vez de hacer todo esto, Vuex también nos ofrece un mapeo de las mutaciones. ¿Y cómo lo implementamos? Vamos al final, agregamos una coma y aquí hacemos la destructuración. Recuerden, estos 3 puntitos de destructuración es de JavaScript. Vuex.map y en vez de state, mutations. Y es un método y funciona de la misma manera. Aquí entre el array recibe un array y aquí entre en el string vamos a pasar el nombre de la mutación. Guardamos y aquí en vez de hacer this_store, vamos a comentar esto, podemos hacer directamente this.toggleFatMovie. Vamos a copiar lo que tenemos aquí y aquí pasamos el payload movie like. Guardamos y vamos a ver si está funcionando. Se está actualizando y vemos que nos marca un error aquí. Dice que ViewsMap no es una función. MapMutation no es una función y es correcto porque no es en singular, es en plural. De igual manera que aquí mutations, el state es singular, mutations es plural. Guardamos y ahora sí ya está cargando. Vamos a hacer la prueba y aquí arriba vamos a ir imprimiendo las películas como lo teníamos anteriormente. Prep y aquí las tenemos tal y cual las recibimos de el store. FatMovies.
guardamos, se recarga, se pierde el estado, damos a agregar a favorito, vemos que no nos marca ningún error y está funcionando perfectamente. ¿Y qué tal si yo ya tengo un método similar? Pues funciona exactamente igual que con los estados, con el mapeo de los estados. En vez de recibir un array, recibe un objeto y aquí podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, aquí podemos ponerle store fat favoritas dos puntos, y aquí sí pasamos el nombre real que está en el Vuex en la mutación, y a donde lo estamos utilizando aquí tendríamos que agregar store favoritas. Vamos a ver si esto está funcionando correctamente. Aquí nos marca un error que es de la renderización anterior. Actualizamos y ahora sí carga. Damos a agregar y vemos que está funcionando correctamente. Si vamos al state, vemos aquí que lo está realizando perfectamente, y si se fijan, el nombre de la mutación se mantiene porque siempre ejecuta el toggle fatmovie, y solo en este componente lo está renombrando como store favoritas. Y bien, así se realizan los mapeos de los estados y las mutaciones. De igual manera podemos realizar mapeo de las acciones. Las acciones las vamos a tocar en el curso de ViewCLI, ya que las acciones son asíncronas, permiten consultar datos de la base de datos o de una API, consumimos los datos y cuando tenemos la respuesta hacemos un commit para que este commit modifique el estado de la aplicación. Un ejemplo podría ser que las películas top, tenemos el top 10 de películas que nos devolvería la API, que ese siempre serían 10 películas, la obtengamos con una acción en vez de realizar directamente un request desde el componente. Podemos obtenerla desde la acción y mandarlo al top movies en un estado top movies por mediante un commit cuando ya termine de hacer la sincronía. Las mutaciones no son asíncronas y las acciones sí son asíncronas. Pueden ser asíncronas o no pueden ser asíncronas, pero lo normal es que sean asíncronas porque son las que permiten conexión y establecer datos ya traídos desde un API o del backend. Y bien, eso sería todo en este curso de introducción a Vue. Hemos aprendido todas las bases, hemos pasado por las directivas, las condicionales, los ciclos for, cómo utilizar los templates, nos extendimos hasta Vue Root, vimos cómo manejar las rutas, todo esto mediante los CDNs, vimos los estados con Vuex, pero el proyecto que estamos realizando no está ni en lo más mínimo terminado. Tú puedes tomar como reto personal, con los conocimientos que tenemos, acabar lo más posible, perfectamente posible, el proyecto que hemos realizado, ya que la paginación está demasiado desordenada, tiene demasiados números. Aquí podrían ser unos 5 páginas a mostrar, los primeros, el actual y otros después. Podrías mejorar eso. También tenemos el error que mencioné en el video anterior de el FAT, que al agregarlo y al actualizar o cambiar la vista, al darle otra vez, se invierte el mostrar el corazón al darle FAP. También no tenemos una ruta específica para cuando buscamos películas. También sería muy interesante que crearas una vista específica para las películas favoritas utilizando el store. Y eso lo puedes tomar como un reto personal. Me gustaría ver las soluciones que presentas. Pero eso sería este curso de introducción. Ya lo demás tú puedes ir jugando con el código para aprender mucho más. ¿Y qué sigue? Estoy trabajando en el curso de ViewCLI, que va a ser igual totalmente gratuito, a donde veremos más extendido todo lo que hemos aprendido en este curso de introducción, pero ya sin ahondar tanto en la teoría de cómo funcionan las cosas, sino que implementarlas en casos más reales. Aquí intenté hacerlo un poco así, implementar en un proyecto real cómo se utilizan las opciones que tenemos con Vue. Pero en el de ViewCLI veremos una manera más profesional de trabajar y me gustaría leer qué propuestas tienes para realizar en ese curso de ViewCLI. ¿Qué proyecto te gustaría que realizáramos? Así que espero leer tu propuesta y nos vemos en el siguiente curso.